Un momento. Voy a identificar. Sí. Bueno, esa era la operación 6E. Entonces vemos que los compradores están frenando el precio aquí, justamente donde tenemos el nivel colocado. Vemos el brusco cambio de tendencia. Sabemos ya, ¿no?, que si anteriormente aparecen barras de freno, vemos brusco cambio de tendencia y el precio supera los últimos niveles, los últimos volúmenes de ventas, en este caso importantes, entonces podemos hablar sobre el patrón de cambio de tendencia, ¿no? Y en el testeo de este volumen, en este caso es una barra de iniciativa, podemos entrar. Y la pregunta del SEO es, cuando estoy observando el mercado y si se presenta un patrón importante y claro, tengo la tendencia de entrar con una orden al mercado para no, tengo la tendencia de entrar con una orden al mercado para no perder la entrada. ¿Puedes explicar un poco más la forma en que colocas tus órdenes limitadas? Y por ejemplo, en esta operación vemos que tan pronto el precio testea el nivel fresco aquí, y se forma la barra de freno, ¿no? Me imagino que esta barra. Y el precio se fue por arriba, ¿no? ¿En qué nivel de precio colocaste tu orden limit? Y el precio ya no retrocedió y por tanto creo que no, con una orden limit no hubiéramos entrado. A ver, primero, Eliseo. Eh, esta frase, para no perder la entrada, ¿vale? Eh, vuelvo a repetir que somos cazadores, ¿vale? Si tú, por alguna razón, pierdes la entrada, no tienes que preocuparte por esto, ¿vale? Para nosotros lo importante es obtener el precio perfecto de entrada, ¿vale? Hacer la entrada cirujana, entrar por el precio en el sitio donde nosotros queremos entrar. En este caso sería por aquí, lo más cerca posible del nivel fresco, ¿vale? Para tener el riesgo controlado, ¿no? Para tener el stop loss pequeño. No tienes por qué tener prisa, ¿vale? Y entrar con las órdenes al mercado. A ver, si está puesto en tu business plan, no hay problema. Yo suelo entrar al mercado con las órdenes limitadas, y te explico ahora cómo entraría en este caso, porque me gusta entrar por el precio que yo quiero. No ir corriendo después de que el precio ya ha hecho el movimiento, sino entrar por el precio justo, por el precio definido que yo quiero. En este caso, en el cierre de esta barra, tú tienes en NinjaTrader una ventana. En NinjaTrader yo no la tengo. Pero vosotros seguramente que tenéis aquí este botón activo, que es el Chart Trader. Al apretar este botoncito, aquí aparece la ventana de Chart Trader, ¿no? Todos la conocéis seguramente. En esta ventana hay diferentes botones y entre otros hay un botón Buy con Bid. Buy Bid. Buy Bid. Yo no tengo Chart Trader activo porque tengo el NinjaTrader conectado a mi cuenta real y la versión gratuita de NinjaTrader conectado a una cuenta real, o sea que NinjaTrader no permite utilizar ChartTrader con la cuenta real. Esta herramienta es de pago. La plataforma es gratuita, pero justamente ChartTrader, si operas con el dinero real, es de pago.
Entonces yo no puedo activar esta ventana, pero vosotros, como que estáis en demo, podéis ahora mismo, si tenéis la plataforma abierta, entrar a ver que hay Bybit, Sell Ask, etc. Yo tengo, como estoy operando con ATAS, pues tengo estos botoncitos. Entonces, al ver que el precio, el cierre de esta barra, ¿vale? Lo que yo hago es aprieto el botón Buy Bid. Buy Bid. Y es como si fuera una orden a mi broker. Colocar aquí por el mejor precio posible, lo más cerca posible al precio actual, colocar una orden de compra limitada, ¿vale? Y aparece aquí mi orden, y si yo quiero modificarla luego, pues puedo, por ejemplo, mover un tick más por arriba, un tick más por abajo, ¿vale? Mm, con el objetivo de entrar al mercado, pero por el precio que yo quiero. Si tú en esta ocasión aprietas Buy Market, seguramente tú podrías entrar y por aquí incluso, ¿vale? Porque al apretar Buy Market, tu broker te abre, tu posición se abre por el precio, por el mejor ask que ofrece en este momento el mercado, que puede ser cualquier precio. Puede ser 2 y 3 y 4 ticks más por arriba del nivel que tú querías entrar. Al apretar el botón Buy Bid, esto no puede suceder nunca. Al colocar Buy Bid, la orden aparece aquí y solamente por este precio entrarás al mercado. ¿Ok? Respondiendo a tu pregunta, si yo, por ejemplo, al colocar Buy Bid Orden no hubiera entrado, en muchas ocasiones precisamente no entro por la razón de utilizar las órdenes limitadas. Pero me parece que es mucho más importante tener el riesgo controlado, es decir, saber antes de entrar al mercado qué tamaño de stop loss tienes. Esto me parece más importante que perder la entrada, ¿vale? Yo entro solamente sabiendo qué riesgo asumo en esta negociación. No quiero entrar sin saber el tamaño de mi stop loss, o saberlo más o menos. ¿Okay? Me gusta saber exactamente el tamaño de mi stop loss antes de colocar la orden. Muy importante. Antes de colocar la orden, yo quiero saber cuántos ticks me arriesgo en esta operación. En el caso de utilizar las órdenes agresivas, órdenes al mercado, tú no sabrás nunca cuántos ticks de stop loss tendrás en la operación. ¿Ok? Entonces, igual. Bueno. Si el precio aquí no retrocede, no me cogen, pues nada, busco otra oportunidad. Eliseo, ¿te ha quedado claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Sobre la diferencia entre entradas con las órdenes al mercado y las órdenes limitadas. No quiero decir que... A ver, Jorge, que no. No quiero decir que entrar al mercado es incorrecto. Solamente que cada uno busca la mejor forma con la que se siente más cómodo para abrir sus negociaciones.
yo intenté, probé operar utilizando las órdenes al mercado y después probé con las órdenes limitadas. Y me gustó más utilizar las órdenes limitadas y entrar por el precio que yo quiera. ¿Ok? Por eso me quedé con esas órdenes. Pero si tú quieres, o en algunas ocasiones yo también utilizo órdenes al mercado. Eh, en, en muy pocas veces, pero a veces, pero sí, sí que tengo situaciones donde coloco la orden al mercado y entro. Cuando estoy muy seguro de mi entrada, por ejemplo, cuando veo agresividad eh, por parte, por algún, por el, cuando veo la agresividad y, por ejemplo, en GC, eh, en muchas ocasiones el patrón de agresividad no da el testeo. O sea que en GC aparece agresividad y de aquí el precio cambia el sentido. En 6C, por ejemplo, o en mini S&P, muchas veces el mercado te da la oportunidad de entrar en el testeo aquí. ¿Vale? Colocar stop loss aquí, en el testeo de volumen máximo. Pero en GC, de hecho ayer, ahora abrimos el gráfico, ayer fue una situación así. En GC, muchas veces el precio llega, aparecen los vendedores agresivos, en este caso, ¿no? Y traca, el precio cambia y va para abajo, sin darte la oportunidad de abrir en el testeo. Entonces, en este caso, y yo a veces entro al mercado, tran, aquí mismo, o incluso aquí, stop loss aquí. De hecho, esta, esta vela a las 3:30, si queréis. Fue ayer. Ayer a las 3:30. Una barra de agresividad y no hay testeo. Fijaos. El precio llega aquí. ¿Vale? Y de aquí, trin, trin. No, el mercado no dio la oportunidad de entrar desde aquí. Y muchas veces en GC sobre todo sucede esto. ¿Vale? Sin el testeo. En esta ocasión sí que tiene sentido utilizar orden limitada, orden al mercado. Pero ojo, entrar aquí sin testeo es una entrada muy agresiva. Y sobre todo, al entrar aquí, ¿dónde colocaríais el stop loss? Mi pregunta a vosotros. En esta entrada, utilizando la lógica de barra de agresividad, ¿dónde deberíamos colocar el stop loss nosotros? Sí, encima del clúster fuerte, dice Jorge. Sí, incluso encima del clúster fuerte o por aquí por arriba, 2 ticks, ¿vale? Entonces al entrar aquí, el stop loss quedaría unos, bueno, más de 10 ticks seguro. Más de 10 ticks, ¿vale? Sería una operación con una entrada muy agresiva y encima con el stop loss muy grande, ¿vale? Yo, por ejemplo, no utilizaría esta situación para entrar. ¿Vale? Porque no quiero tener en la entrada agresiva, yo no quiero tener el stop loss de 10 ticks. Si yo hago una entrada agresiva, yo quiero tener el stop loss 3, 5 ticks, si hablamos en GC. ¿Vale? No quiero tener el stop loss de 10 ticks en una entrada agresiva. No quiero. Vale. Siguiente pregunta. Jorge me pregunta. Si fuese posible, me gustaría que en esta última sesión hablases también de estos dos asuntos. A ver, ¿qué te parece el futuro del mini S&P 500 para empezar a practicar? Si estás obteniendo resultados positivos. El mercado de mini S&P me parece una buena opción para empezar a operar. En realidad, yo no veo
yo no, en mi opinión, no hay tanta importancia, no hay tanta diferencia en empezar en un mercado o en el otro. Lo único que sí que hay diferencia es si empezamos, por ejemplo, en mini S&P, o sea, quiero decir, hay diferencia elegir el mercado por el tema de en un futuro pasar a operar en este mercado con el dinero real. El mercado con el que podemos operar depende mucho del tamaño del depósito que debemos tener, que debemos abrir. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho operar con DAX, vamos a ser realistas. Para empezar a operar con DAX, debemos tener 20.000 euros, 20.000 dólares, por el tema de los riesgos. Me parece que para una persona que quiere probar a ver si le sale bien en los mercados financieros, especulando en los mercados financieros, me parece una barbaridad empezar con meter 20.000 dólares para probarlo. Entonces, en mi opinión, DAX no es el mercado adecuado para una persona que acaba de empezar en el mundo de trading. ¿Okay? Con respecto al mini S&P me parece un mercado adecuado para empezar a operar. ¿Por qué? Porque según la estrategia que os he enseñado durante este curso, ¿vale? Según los patrones que tenéis y los conocimientos, vosotros podéis empezar teniendo el stop loss de 5 ticks, ¿vale? Teniendo el stop loss de 5 ticks, es el stop loss que tengo yo, operando en el mercado de mini S&P. Teniendo este tamaño de stop loss, vosotros podéis empezar a operar con un contrato en este mercado y solo os hará falta 2.500 dólares. ¿Ok? El margin de un contrato en el mercado mini S&P es 500 euros. ¿Vale? 500 euros. Al tener 2.500 en vuestro depósito, ¿vale? Sería 1 a 5. ¿Vale? Entonces, el depósito sería 5 veces más grande que el intraday margin. Es bastante arriesgado, ¿vale? Pero un riesgo asumible, digamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jorge, me parece que el mercado S&P es una buena opción para empezar. Con el GC, os voy a dibujar aquí una tabla. Todo es, en mi opinión, todo lo que dibujo aquí es solamente mi opinión, ¿vale? Con S&P yo no empezaría con menos de 2.500, vamos, digamos, 3.000, para no estar en los límites, ¿no? 2.500 se podría empezar, mejor 3.000. GC, digamos, 5.000. 5.000. Es bastante arriesgado, pero se puede. Se puede. Obteniendo anteriormente buenos resultados en la cuenta demo. ¿Vale? Stop loss aquí 10 ticks. Stop loss aquí 5 ticks. Stop loss máximo, os digo. ¿Vale?
Y 6C, bueno, también unos, no sé, unos 6.000, 5.000, no sé, parecido a GC. Y también 10 ticks de stop loss, más o menos. Estos mercados son adecuados para un iniciante. Ahora bien, eh, hay diferencia entre operar en cada mercado, que cada mercado se comporta de una forma distinta, ¿vale? Y sobre todo, el análisis del mercado de GC y 6C es una cosa, y el análisis del mercado S&P es un poco distinto. Con GC y 6C, yo en estos mercados mm, la cinta no funciona. O sea que funciona, pero leer la cinta en estos mercados es muy duro, porque esos mercados son muy volátiles por la volatilidad. Aquí funciona bien el eh, order flow y em, market profile. Order flow más market profile. Volúmenes de market profile bajo al POC, ¿ok? Y para entrar, 5 minutos order flow, ¿ok? En el mercado S&P, la operativa será un poco más distinta. No quiero decir que más complicada, solamente distinta. Porque en el mercado S&P sí que funciona la cinta. Sí que funciona la cinta. Más order flow. Market profile en S&P, en mi opinión, no da buenos resultados. De hecho, yo creo que alguien me comentó que en realidad el Market Profile fue desarrollado para el mercado S&P. Pero yo, no sé, no utilizo mucho Market Profile en este mercado. La cinta y Order Flow. Vosotros sabéis que yo utilizo dos cintas y DOM, perdón. Muy importante. Dos cintas, DOM y Order Flow. Eso es lo que funciona para S&P. Solamente las herramientas que se utilizan en estos mercados son un poco distintas, pero los patrones son iguales. Los patrones son iguales. El análisis de Open Interest funcionará y en GC y en S&P igualmente. El patrón de iniciativa de giro del mercado, con sus pequeños detalles, con sus pequeñas diferencias, será igual para todos estos mercados. Solamente que me parece en S&P es más fácil analizarlo, es más fácil verlo, confirmar la entrada, mirando la cinta y el DOM. Facilita mucho la vida. Parece que hay más información en la ventana, ¿no? Que hay dos cintas, hay un montón de ventanas, pero toda esa información no está ahí para confundirnos, sino para ayudar a ver analizar el mercado más claro, para ver la situación más clara, confirmar la entrada, etcétera, colocar el stop loss, ver los niveles frescos, ver la entrada del volumen, la reacción del precio a la entrada de este volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Sí, estoy obteniendo resultados positivos. No estoy operando tanto tiempo para decírtelo, que llevo solamente unos meses operando, pero estos meses sí que me fue bien. De hecho, cerré en junio, pero no solamente estaba operando con mini S&P, también tenía unas operaciones con GC y con 6E. Yo cerré el junio, en julio casi no he operado. En junio cerré con el ratio ganancia-pérdida promedio 3,42 o algo así. 3,40 y algo.
bastante bien, bastante bien. Y sobre todo me gusta, igual estoy repitiendo lo mismo, me gusta mucho el S&P por el tema de trabajar solamente una hora y media al día. El mercado con el GC es más complicado porque tienes que estar más tiempo delante de la pantalla esperando los patrones y tal. En mini S&P, desde las 3:30 Madrid hasta las 5 hora Madrid. Una hora y media, desde la apertura de la sesión americana. El tiempo justo, tiempo definido para cada día para operar. Me parece muy bien, me parece muy cómodo, sobre todo la comunidad de este mercado. Que puedes hacer tus cosas y ya sabes que a las 3:30 tienes que estar en la pantalla, delante de la pantalla, operando. Vale. Espero que... Sí, pues Bueno, pues adelante, Jorge. Solamente al ver el ejemplo del plan de negocio hoy, desarrolla el business plan, define los patrones que quieres utilizar y adelante. Otra pregunta. Eh, Hemos hablado bastante de dónde colocar las entradas, pero me gustaría hablar un poco más sobre las salidas de cada operación. ¿En qué casos adelantas la salida? Estadísticamente acabas saliendo en donde te habías marcado respetando así tus límites de 1 a 3, por ejemplo. Vale. Hemos dicho que hay varias opciones de gestionar la posición abierta, ¿verdad? Me parece que os he explicado tres. Gestión de la posición abierta. Era gestionar la posición según el ratio, solamente respetar el ratio, por ejemplo, 1 a 3, entras al mercado y cuando la operación llega al beneficio 3 veces más grande que el stop loss inicial, la cierras. Un poco mecánicamente, digamos, ¿no? Vale. La segunda opción es tener en cuenta los niveles frescos, los niveles históricos, visuales, los niveles de perfil de volumen, ¿no? Niveles, tener en cuenta para cerrar niveles de volumen o técnicos para, para cerrar la posición. Sabemos que los niveles con mucho volumen son como imanes para el precio, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, si en un pasado había algún volumen importante y entramos aquí utilizando algún patrón, ¿vale? Pues podríamos tener este volumen histórico, este volumen que se ha quedado sin testear, por ejemplo, un clúster de volumen grande que empujó el precio hacia arriba en este ejemplo. Podríamos tenerlo como la referencia para cerrar el take profit, ¿vale? O por ejemplo, si el nivel POC justamente coincide con un clúster de volumen, que también sucede a veces, ¿vale? Esa es la segunda forma de gestionar la posición abierta, de salir con ganancias. Y la tercera forma es leer el contexto del mercado, ¿no? El contexto. La forma más, en mi opinión, más difícil, porque requiere bastante experiencia sobre todo, pero la más, digamos, con más porcentaje de las operaciones acertadas. Porque si utilizamos solamente mecánicamente, intentamos llegar al beneficio 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, en muchas ocasiones no vamos a llegar por, por alguna razón, ¿no?, a este objetivo. Entonces nos saltará el break-even un montón de veces. Lo mismo va a suceder aquí. Si tenemos algún nivel, pero
de repente en el mercado sucede algo y aquí, por este nivel, aparecen compradores y empiezan a empujar el precio hacia arriba, pues nos soltará el break-even o el stop loss. Tampoco acertaríamos, ¿no?, nuestro take profit. Y leyendo el contexto del mercado, podemos en el tiempo real ver las intenciones de otros inversores en el mercado, y según estas intenciones, según la fuerza o debilidad de unos o otros, tomar la decisión, cerrar la posición ahora mismo, aunque sea el break-even o muy pocos ticks de ganancia, o quizás dejar esta negociación e incluso convertirla en una operación swing, que a veces pasa conmigo, que yo utilizando teniendo el stop loss de la operación scalping, llego a cerrar el take profit con el ratio, por ejemplo, 1:10. Esas operaciones les llamo las operaciones swing, ¿no? Porque a veces necesito dejar esta operación porque me va bastante bien y yo veo que al final del día veo que la tendencia todavía no se ha terminado, no se ha agotado, y teniendo aquí ya, digamos, un profit bastante bueno al respecto del ratio, dejo esta operación para la sesión, la dejo en break-even, obviamente. La dejo para el día siguiente y entonces, teniendo el stop loss muy pequeño de 5 ticks, ¿no?, llego a cerrar el día siguiente 50. Y esto es posible solamente si sabemos leer el contexto del mercado. Entonces, ¿en qué casos adelanto la salida? A ver, si estoy entrando aquí largo, tengo aquí buy abierto y veo que el precio va a mi favor y de repente aparece una barra de agresividad con mucho volumen aquí, cierro mi buy aunque sea 2 o 3 ticks. No me gusta ver la agresividad de contrapartida, ¿vale? Si yo aquí no tengo bastante margen ya. Por ejemplo, si yo de mí entré y ya tengo unos 25 ticks de take profit, tengo el break-even colocado y veo la entrada, veo la agresividad de vendedores, entonces lo que hago es coloco, por ejemplo, el break-even en más 15 y me quedo tranquilo, ¿vale? Si los compradores son fuertes, entonces superarán este nivel y yo llevaré aún más que 25 ticks. Si no, me quedaré con 15. Y sabiendo que el take profit, el stop loss que tenía anteriormente era 3. Es decir, que en esta operación, aunque salen las ventas agresivas, yo ya tengo el ratio 1:3. ¿Vale? Lo tengo garantizado. Y bueno, si los compradores son fuertes suficiente, entonces me llevaré aún más. Y si no, pues me quedaré con 1:3. ¿Ok? Pero si yo no tengo esta margen, si yo aquí el precio ha subido 5 ticks, por ejemplo, de mi entrada, y mi stop loss era también 5 ticks, ¿vale? Que ahora mismo el precio está aquí y yo tengo 1:1, ¿vale? Y aparece una barra de agresividad de ventas, yo prefiero cerrar estos 5 ticks, cerrar 2, 3 ticks, incluso
aprieto, en este caso, sell al mercado, sell market, ¿vale? Y cierro la posición por cualquier precio que me da el mercado. Porque yo no quiero ver, quiero tener un poco de margen. Si yo no tengo esa margen y veo la agresividad en contra de mi posición, prefiero salir. Con 1 o 2 ticks de ganancia. Otra situación, cuando adelanto la salida. Imagínate que el precio llega a testear el nivel. Vamos a ver el ejemplo. Uy, no, eso no es. Ay, qué pena que ya he cerrado. Bueno. ¿Dónde era? Operaciones de la estrategia. Vamos a ver con este ejemplo. Yo tengo esta lógica, ¿vale? Y entro aquí en compras. Aquí tengo abierto buy. Buy. Ok. La lógica de la operación es, el precio debe testear este volumen fresco y de aquí empezar a subir. ¿Vale? Y de repente, en esa entrada, imaginamos, ¿no? Yo entro y el precio entra en un rango. Así. Tan, tan, tan. Ni sube ni baja. Y lleva ya 3, 4, 5 barras en un rango. Yo en esta situación prefiero salir. Aunque sea menos 1, menos 2 ticks, no me importa. Prefiero salir. Si yo entro con alguna idea al mercado y espero que el precio subirá de este nivel, y lo que hace el precio es no cumple no respeta mi lógica, ¿vale? No se está cumpliendo lo que yo tenía previsto, prefiero salir aunque sea con 1, 2, 3, 4 ticks de pérdida. Cuando yo entro, lo que yo quiero ver es se activa mi orden buy limit en este caso, y me aparece más 2 ticks en el siguiente momento de la entrada, ¿vale? Más 2 ticks, ¿ok? Y el precio poco a poco de mi entrada empieza a moverse hacia mi favor. No espero ningún movimiento brusco ni nada de eso, pero yo quiero que el precio cumple mi lógica, ¿vale? Se mueve según mi lógica. Si yo tengo previsto de aquí el precio subirá, debe subir. Si no sube, salgo. Adelanto la salida. ¿Vale? Ok. ¿Ha respondido tu pregunta, Jorge? ¿Sí ha respondido tu pregunta? Sí. Igual debería comentar también otra cosita. Si, por ejemplo, también, porque también sucede bastante. Si yo, por ejemplo, entro, el precio va a mi favor, tal, no sé qué, y logra el objetivo de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. Ya tengo el break-even, ya está todo en orden, parece que puedo cerrar. Vale, entonces, en este caso, también muy importante valorar si anteriormente tenías pérdidas, ¿no? Si por ejemplo es la tercera operación que haces hoy y 2 primeras te saltó el stop loss, ¿vale? Aquí por ejemplo ya tienes 15 puntos,
¿vale? Pero anteriormente, este día, te saltó un stop loss de 2 ticks y otro más de 3 ticks. Y es la tercera operación que haces. Entonces, este día ya vas perdiendo menos 5 ticks. Más las comisiones de estas dos entradas, en total sería menos 6 ticks que llevas perdiendo ya. Entonces, en este caso, otra vez, yo, por ejemplo, me gusta cerrar esta operación con 15 ticks, ¿vale? Y en total, ir a la cama sabiendo que me he llevado 9 ticks este día. Ahora bien, de aquí el precio podría bajar aún más. Y yo podría llevar y 20 y 30 ticks, ¿verdad? Y ir a dormir con 20 ticks de profit. Eh, pero, repito otra vez, que hay que ser humildes. Si el mercado nos hace favor y nos ofrece 15 ticks, ¿vale? Hay que recoger estos 15 ticks, ¿ok? Recuperar la pérdida y contentos ir a descansar, ¿ok? Hay que ser humilde. Vale. Entonces, la gestión de la posición es algo muy ambiguo, por un lado, pero es ambigua hasta el momento que tú no lo tengas por escrito. Cada situación es lo que os voy a explicar en esta sesión. Que cualquier momento de la operativa que no tenemos claro en nuestra cabeza, debemos escribir y aclararla para nosotros mismos. Porque cuanto menos detalles tenemos desconocidos, tenemos descontrolados en nuestra operativa, mejor será el resultado. Mucha gente viene a operar sabiendo qué es lo que va a hacer con el dinero ganado. Pero hay muy poca gente que antes de empezar a operar piensan qué es lo que van a hacer perdiendo el dinero. ¿Cómo van a controlar su riesgo? Y en mi opinión, eso es lo importante. El primer objetivo del trader que empieza a operar con, con la cuenta real no es ganar dinero. El primer objetivo es no perder su depósito inicial. Si vosotros dentro de un tiempo llegaréis a operar con la cuenta real y podréis mantener vuestra cuenta real medio año sin perder ni ganar más, sin mantener vuestra cuenta, ¿no? Más 10%, menos 10% durante los primeros 6 meses, ¿vale? Operando en real, es un resultado de puta madre, ¿vale? Porque estos 6 meses os vais a aprender muchísimo. Vais a aprender muchísimo. Y necesitáis sobrevivir estos 6 meses. La persona que llega a operar con el dinero real necesita tiempo para ver cómo funcionan las cosas. Para quitar de encima la presión que da operar con el dinero real. Y sin controlar el riesgo, ¿vale? No, no podríamos no podríamos tener este tiempo para aprender, ¿vale? Entonces, el primer objetivo para el trader que llega a operar, especular, es el primer año, los primeros 6 meses, mantener su depósito vivo. No perder más de 10-15% como mucho del depósito inicial. Eso es el objetivo. Ya sobre el ganar dinero ya vendrá después.
la motivación correcta es no llegar al mercado y no perder dinero. Al menos. No perder mucho, no perder todo el depósito. Eh, Eso es como debería pensar un businessman, ¿vale? Invertir el dinero y si el negocio no sale bien, perder una parte solamente. El jugador de casino tiene el otro pensamiento, ¿no? La persona viene a jugar y o gana todo o pierde todo. Y no es la motivación correcta para un trader. Perder todo o ganar todo. No. Nosotros somos los hombres de negocios, por así decirlo, ¿no? Entonces, si venimos, tenemos el riesgo controlado, operamos con la cabeza fría y desde el principio tenemos asumido que si nos, si nos va mal, podemos perder solo una parte del depósito. ¿Ok? Y si sucede esto, ya habrá que pensar. O igual buscar otras oportunidades, o añadir más dinero, o sacar conclusiones, escribir otro business plan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es. La última sesión os mandé los deberes sobre el diario de operaciones. Y veo que Jorge hoy acaba de publicar su borrador de la lista de reglas generales. Por si alguien está desarrollando su propia lista, podría consultar con, con las reglas que tiene Jorge y quizás coger de aquí alguna idea. Para que no me digáis que os estoy aquí contando historias sobre el trading y tal, eh, que os quiero enseñaros mi propia lista como lo tengo organizado yo, ¿vale? Que está aquí mismo, clicando en notas rápidas, se despliega aquí mi lista de mis reglas. Os comenté en en la última sesión que esta lista debe siempre estar delante de vuestros ojos. Yo la sé de memoria, la verdad, porque antes de empezar cada día de trading, yo leo esta lista de reglas en voz alta y sobre todo aquí tengo mi horario de trading. También os comenté en la última sesión, ¿no? Sobre la importancia de tener algún horario fijo y podéis ver aquí mismo pues mi horario diario, cómo tengo organizado mi día de trading. Tengo aquí también el código, el número de teléfono, que en el caso de perder la conexión, por ejemplo, yo podría llamar a este número, que tiene que también estar accesible. Operando con el dinero real es muy importante. Si por ejemplo se pierde la conexión y tal, pues solamente llamando a este número de teléfono y diciendo a la máquina que coge el teléfono ahí close all y diciendo el número de la cuenta. El broker lo que hace es elimina, o sea que se cierra todas las posiciones abiertas que hay en la cuenta. ¿Okay? También es una información importante y la tengo aquí mismo, que por si acaso se me ocurrió utilizar. De momento no he tenido la oportunidad de hacerlo, ojalá nunca lo tendré, pero aún así el número este de mi broker está aquí mismo. Mi horario y mi lista de reglas.
¿Alguna pregunta más al respecto quizás de la última sesión? Diario de operaciones. ¿Alguien ha mirado el diario? ¿Alguien empezó a llenarlo? ¿Cómo va? Si es cómodo, si no es cómodo. Bueno, ahora mismo empezamos a hablar sobre el plan de negocio, cómo desarrollarlo. Ok, cómo desarrollarlo, qué elementos debe tener el plan de negocio de un trader. Y también al final os voy a enseñar el borrador de mi business plan antiguo. Está en ruso, todavía no lo tengo traducido en castellano. Espero que vosotros colaborando en el foro eh, colocáis algún borrador de vuestro propio business plan. No digo colocar el business plan real, pero al menos borrador. Entonces yo podría utilizar vuestros business planes pues como los ejemplos para otras personas. Porque como soy un guiri y no puedo escribir en castellano de todo correcto, ¿no? Que muchas veces escribo cosas raras que no se entienden. Por esa razón, pues me gustaría que compartís borradores de vuestros business planes por el foro y así yo podré recopilar y quizás traducir mi propio business plan y tenerlo en castellano. Me gustaría hacerlo, la verdad. Y bueno, en tareas prácticas os dejo desarrollarlo. Y aquí mismo tenemos... perdón, está en ruso, perdón, ya lo tengo traducido en perdón. Los elementos imprescindibles que debe incluir el business plan de trading. Entonces, dos partes, dos componentes. Es la gestión y el comportamiento del trader durante la operativa. Vamos paso por paso. ¿Qué entra en gestión? Lo primero de todo, el análisis de mercado. ¿Cómo analizamos el mercado? Aquí debemos escribir, definir cómo, qué elementos incluye nuestro análisis de mercado. Por ejemplo, si utilizamos el gráfico de order flow, si utilizamos el market profile, qué elementos de market profile utilizamos. Hay que mencionarlo todo aquí. ¿Cómo leemos el contexto del mercado? ¿Qué time frame utilizamos para detectar la tendencia? ¿Qué time frame utilizamos para operar, para entradas y salidas? ¿Cómo detectamos la fuerza o debilidad del movimiento? Si por ejemplo utilizamos Open Interest, ¿no? Si utilizamos el reporte Scott, etcétera, 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 toda esta información debe quedarse por escrito en el análisis del mercado. ¿Vale? Cuanto más detalladamente vais a definir cada punto, ¿no? cada idea de vuestro plan de negocio, mejor para vosotros. Segundo, que debe quedarse por escrito en el business plan es lógica de entrada. Aquí colocamos las descripciones de cada patrón, con capturas de imagen, con
niveles donde entramos, con niveles de donde colocamos el stop loss, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mm, en la descripción también, cuanto más detalladamente, mejor. Por ejemplo, el patrón de iniciativa, ¿no? Que para que funcione el patrón de iniciativa, entonces debemos detectar anteriormente una tendencia clara. Para entrar utilizando la lógica del giro del mercado, es importante ver que el precio supera los últimos niveles de ventas importantes, ¿no? Y después entrar en el testeo del tal. Pues todo esto describimos aquí, en lógica de la entrada. Para no tener luego en el diario de operaciones, para no tener las casillas en rojo. ¿Os acordáis? Que si entramos sin ninguna lógica, marcamos las operaciones en el color negro, ¿vale? Pues definiendo la lógica de la entrada y solamente utilizando esta lógica en la operativa, podríamos evitar tener mucho color negro en nuestro diario de operaciones luego. ¿Okay? Gestión de la posición abierta. Aquí os aconsejo definir cómo y cuándo colocamos el break-even. Muy importante, parece una pequeña detalle, pero influye muchísimo en los resultados finales de la operativa. Yo, por ejemplo, suelo tener más de 50% de las operaciones ganadoras, no sé cómo decirlo bien en castellano. Pero claro, también me saltan bastantes break-even, ¿vale? Eh, de las operaciones que tengo que se acaban con ganancias, ¿vale? Son realmente, no todos se acaban con take profit. Muchos de ellos se acaban con uno o dos ticks de profit, porque me salta el break-even, ¿vale? Y hay que escribir bien, hay que escribir aquí cuando colocamos el break-even, por ejemplo. Y sobre todo para cada mercado, por ejemplo. Para el mini S&P 500, cuando el precio sube o baja 5 ticks a nuestro favor, eh, colocamos el break-even o ponemos el stop loss en -1, tal. Para el mercado de GC, para el 6E, para CL, para cada mercado. Muy importante, muy importante para la estadística final de la operativa. Control de riesgo. No hace falta explicar, ¿no? Yo creo, está bien claro que aquí hay que definir los límites de pérdidas. Sea una serie de pérdidas. Yo tengo, por ejemplo, 3 pérdidas seguidas, ¿no? Lo comenté el otro día. Seguidas. Si tengo 3 pérdidas seguidas, entonces cierro la plataforma y lo tengo por escrito en mi business plan. O más bien, si llego a perder $200 al día, que es el límite en dinero, ¿no? O 20 ticks, mejor dicho. Mejor dicho, si llego a perder 20 ticks, incluyendo la comisión, ojo, incluyendo las comisiones. Si llego a perder 20 ticks, entonces habrá que terminar la operativa. Control de riesgo semanal, diario, semanal y mensual. ¿Os acordáis que hay una pestaña en el diario de operaciones donde pone el stop línea, ¿no? Que esta línea tiene la diferencia 15%, ¿no? Siempre 15% del depósito y nunca
nunca baja, solo sube. Entonces, es el riesgo máximo que puede sufrir mi cuenta, ¿no? Si pierdo 15, si la línea, si esas líneas se cruzan, entonces significa que yo perdí 15% de mi depósito, entonces es la hora para parar la operativa, analizar el diario de operaciones, sacar conclusiones, hacer algo. Pero lo primero de todo es parar la operativa y entender por qué llegué a perder 15% de mi depósito. Todo esto escribimos en el control de riesgo. Lógica de la salida. Aquí escribimos el algoritmo de gestión de la posición abierta. Aquí escribimos más bien no el gestión de la posición abierta, sino dónde y por qué salimos de nuestras operaciones con ganancias, ¿vale? Aquí debemos elegir, o vamos a salir utilizando el ratio ganancia-pérdida, o vamos a salir utilizando los niveles de volumen o niveles técnicos como la referencia, o vamos a gestionar la posición y salir leyendo el contexto del mercado. Y sobre todo, cómo lo vamos a hacer. Okay. Ya os enseñaré luego en el business plan cómo lo tengo escrito yo. Y obviamente la lógica de dónde colocamos el stop loss. Pues aquí podemos escribir que el stop loss siempre colocamos por debajo o 2 ticks o 3 ticks por arriba del clúster con gran volumen, ¿no? O si utilizamos el nivel fresco, entonces colocamos 5 ticks más por abajo, por arriba del nivel fresco, y etcétera. ¿Dónde colocamos el stop loss? Eso es al respecto de gestión. Y otra parte del plan de negocio que en mi opinión es aún más importante que la parte de gestión, porque no es tan obvia, me parece. Todo el mundo está hablando sobre cómo analizar el mercado, dónde entrar, cómo gestionar la posición abierta, cómo controlar el riesgo. Todo lo que está en la parte de gestión es algo visible, es algo obvio que debe tener un trader. Y la parte de comportamiento me parece que queda despreciado. Y yo os quería explicar la importancia de comportamiento del trader durante la operativa. Existe, no sé cómo se llama, factor humano, ¿sí? Se llama factor humano. En cualquier profesión, ¿no? En profesión de alto riesgo, donde arriesgamos, las profesiones donde la gente arriesga su vida o las vidas de otras personas, como por ejemplo los pilotos, ¿no? Siempre hay un factor humano, ¿verdad? Que si falla el comportamiento de la persona, porque obviamente no somos máquinas, somos humanos, entonces si falla el comportamiento de la persona, eso puede poner en peligro a los demás, ¿no? En nuestro caso, el fallo en el comportamiento pone en el peligro nuestro dinero. Por esta razón es muy importante definir cómo vamos a actuar operando. Cómo será nuestro comportamiento durante la operativa. Vamos paso a paso, paso por paso. ¿Okay?
hay que definir qué es lo que vamos a hacer antes de empezar a operar. Por ejemplo, yo, antes de abrir la plataforma, o justamente después de abrir la plataforma, mientras se están cargando los datos, abro mi lista de reglas y la leo en voz alta. Eso lo hago cada día, antes de empezar a tradear. Y eso es lo que tengo por escrito en la parte de comportamiento antes de empezar a operar. Hay otras reglas, ¿no? Pero eso es lo primero que hago. Eso me ayuda a centrar en la operativa, centrar en el trabajo que voy a empezar a hacer. Luego, importante saber qué es lo que voy a hacer antes de abrir la negociación. Primero, lo que hago yo es, empiezo la grabación, hago la captura de pantalla, algunas acciones, ¿vale? Algunas pautas que debo hacer antes de abrir la negociación. Después de entrar al mercado, ¿qué hago? Cuando estoy operando, ya no hay tiempo pensar de lo que, de lo que debo hacer en cada paso. Todo tiene que estar ya bien claro. Mi comportamiento debe tener alguna orden. Antes de abrir la negociación, empiezo a grabar. Justamente después de activar, cuando se active mi orden, lo que hago es, primero, coloco el stop loss, por ejemplo, yo tengo puesto, antes después de entrar al mercado, el primer punto que hago, colocar el stop loss. Y luego, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de vosotros tendrá que definir qué es lo que quiere hacer, qué es lo que es necesario hacer después de entrar al mercado. Vale. Después de cerrar la negociación, lo que hago yo es sacar la captura de pantalla, parar la grabación del vídeo, rellenar el diario de operaciones, etc. Después de terminar la operativa, ¿qué es lo que hago? Compruebo que si todas las operaciones están reflejadas en el diario de operaciones, las capturas de pantalla, si no tienen la lógica o si no están guardadas, entonces las guardo en la carpeta correspondiente, bla, 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 bla. Cada semana. Cada viernes, por ejemplo, a mí me toca analizar los resultados de la operativa semanal. Entonces, abrir el diario de las operaciones, mirar, calcular el profit y los ticks que he perdido esta semana y sacar la conclusión por qué he perdido, por qué he ganado, ver cuántas operaciones cirujanas he hecho esta semana, etc. Y lo mismo lo hago después de cada mes de operativa. Pero es el análisis ya más, digamos, global, ¿no? Una vista más general a la operativa. Todos estos pasos es el comportamiento del trader. Es una rutina, ¿vale? No es nada divertido hacer esto, pero os aseguro que incluyendo, ¿vale? Pensando sobre cómo comportar durante la operativa, definirlo, vais a notar la diferencia entre operar sin saber esto, sin tenerlo claro, solamente centrado en esto, ¿vale?
Ya veráis qué diferencia habrá. Habrá muchísima diferencia. Voy a ver si queda alguna preguntita. De momento no. Y ahora empezamos con el plan de negocio, con el borrador mío, ¿ok? Solamente es un borrador. Por supuesto, vosotros podéis hacer el plan de negocio mucho más definido, mucho más claro, escribir más detalles. Eh, espero que lo hagáis, ¿vale? Como he comentado, mi business plan, es lo que está escrito aquí en ruso, cirílico, empieza con el cómo analizar el mercado. Anteriormente yo estaba operando, no tenía TAS para operar, ¿vale? Entonces, del terminal de la plataforma Thinkorswim, yo lo que hacía es, cada día colocaba los niveles semanales en el gráfico de una hora, ¿vale? Estos niveles los colocaba en NinjaTrader y ahí, de ahí estaba mirando en el gráfico de order flow cómo el precio reacciona a estos niveles. Eso es lo que está reflejado en cómo analizar el mercado. Luego viene cómo, cómo debo detectar la tendencia. ¿Okay? Aquí pone que para detectar la tendencia general utilizo el gráfico 5 minutos, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues mirando técnicamente los mínimos y los máximos y también el carácter de cómo se mueve el precio. Si va rompiendo los importantes niveles de soporte y resistencia o quizás no llegando a los niveles no puede romperlos y hacer un lateral, tal. ¿Ok? Luego viene aquí como el tamaño del stop loss máximo, ¿vale? Y la lógica de dónde coloco el stop loss. Pues estoy escondiendo el stop loss por arriba o por debajo de los volúmenes grandes, ¿no? De los clústeres de volúmenes con el gran volumen. Los patrones. Una pequeña descripción. ¿Qué es lo que espero ver en el mercado? ¿Vale? Para entrar, ¿dónde coloco el nivel fresco? ¿Dónde entro en el testeo? Etcétera. ¿Dónde coloco el stop loss en este caso? Y una imagen. Hay que hacer la descripción más amplia. Eso es demasiado poco para definir la lógica del patrón. Una captura de pantalla es muy poco. Habrá que hacer unas cuantas. Otro patrón más. Aquí tengo marcado en rojo que este patrón solamente funciona si hay una tendencia clara. Es el patrón de iniciativa, ¿vale? 50%, ¿no? Aquí está puesto si el volumen máximo está puesto en los primeros 50%, bla, 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 bla. Donde colocamos el stop loss, dónde entramos, cómo entramos, etc. Y captura de imagen, explicando la lógica de la operación, de la entrada, perdón, del patrón.
Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Vale. Aquí tengo definido cómo, cuando pongo el break-even, ¿vale? Cuando el precio recorre 9 ticks a mi favor, entonces muevo el stop loss más cerca al precio de la entrada. Cuando el precio logra 20 ticks de profit, dos opciones: o cierro la posición de forma inmediata, o si no, leyendo el contexto del mercado, sigo gestionando la posición abierta. Aquí también algunos detalles sobre cómo cerrar el take profit. Si por ejemplo anteriormente yo tuve alguna operación donde perdí el dinero, entonces cierro sin pensar cuando la operación llega al tener el ratio 1 a 3, ¿vale? Si por ejemplo hay alguna posibilidad, sobre todo en el mercado de GC, que es el mercado muy volátil, si hay una posibilidad de algún impulso brusco, y entonces al entrar al mercado coloco take profit calculando el ratio 1 a 5. En muchas ocasiones el precio en GC lo que hace es sube, y cuando llega a testear algún nivel, por ejemplo un nivel de clúster de volumen, un nivel fresco y tal, de aquí dispara, ¿vale? Hace un movimiento brusco. Entonces si no tienes colocado el take profit adelantado, lo que hace el precio es sube bruscamente y bruscamente baja luego. Entonces si no tienes colocado aquí el take profit, tú quedarías solamente con esto, ¿vale? Aunque en realidad el precio subió hasta aquí. Entonces al aprovechar de las situaciones cuando puede haber algún impulso, yo colocaba mecánicamente, calculaba el take profit 1 a 5 y tenía el take profit preparado. Y cuando el precio realmente llegaba aquí, yo salía con take profit, con la orden take profit colocada y preparada, que estaba ahí ya. Vale. Luego viene el párrafo sobre el control de riesgo. Aquí se dice que si las pérdidas llegan a cualquier de este límite, debo parar de tradear de forma inmediata. Si tengo dos stop loss seguidos, entonces cierro la plataforma. Si tengo $200, si pierdo $200 al día, si pierdo $400 a la semana, cierro la plataforma también. Y lo máximo que puedo perder al mes sería 10% de mi cuenta. Al llegar a este límite, no puedo seguir operar. Y luego viene la parte de comportamiento durante la operativa. ¿Qué es lo que hago antes de empezar el día? Bueno, pues lo primero de todo, mirar el día anterior, hacer un repaso de la sesión anterior, remarcar algunas situaciones curiosas, hacer capturas de pantallas, etc. Luego, centrarme en la operativa. Después de hacer esto, repetir 10 veces en voz alta la frase que soy trader con éxito y que opero solamente a favor de la tendencia. No hace falta hacer lo mismo, pero es una cosa mía, ¿vale? Que yo, como un loco delante de la pantalla, estoy repitiendo la misma frase de 10 veces.
¿vale? Antes de empezar a tradear. Es un poco de psicología, ¿vale? Un truco psicológico que como estás, no sé, como es una mantra, ¿no? Se dice, no sé si alguien de vosotros hace yoga, yo tampoco lo hago, ¿eh? Pero en yoga, estas frases que se repiten muchas veces se llaman mantras, ¿vale? Y esto se hace para meter en nuestra mente mm, la... Bueno, pues como no sé, alguna frase meterla dentro de nuestra mente, ¿no? Como una regla que hay que cumplirla. Luego, pues leer las reglas generales en voz alta también. Y solamente después de hacer todo esto, mirar el gráfico y empezar a analizar el mercado. Pensar sobre los escenarios posibles del movimiento del precio para el día de hoy. Eso es todo lo que hago antes de empezar a operar. Luego viene la descripción, qué es lo que debo hacer después de, antes de abrir la negociación. Primero de todo, para mí mismo, eh, contestar a la pregunta. Si la operación que yo abro va a favor de la tendencia o no. La segunda pregunta que hago antes de apretar el botón Buy o Sell es si la operación que voy a abrir ahora cumple a mi business plan, corresponde a la lógica a la lógica de las entradas de mi business plan o no. Si yo aquí contesto yes, si yo a esta pregunta contesto yes y a esta yes, y entonces sí que entro al mercado, ¿vale? Eh, pues encender el vídeo, colocar el take profit, pensar dónde colocaría el stop loss, bla bla bla. ¿Qué es lo que hago después de abrir la negociación? Pues respirar hondo y mantener la calma, gestionar la posición abierta según parágrafo 1 y 6, ¿no? Donde en mi business plan 1 y 6 está escrito cómo gestionar la posición abierta, cuándo colocar el break-even, etc. Después de cerrar la posición, guardar el vídeo, esperar 10 minutos, hacer una captura de pantalla. En esta captura de pantalla dibujar la lógica de la entrada, del stop loss inicial y de la salida, y poner algún comentario al respecto de la operación. Si hace falta, pues pongo ahí cómo me sentía durante de esta operación, si era duro psicológicamente estar dentro del mercado, si me costó mucho llegar al take profit o era una operación cirujana y que después de la entrada, el siguiente momento, yo ya he tenido 10 puntos de profit. Lo que hago después de terminar el día es colocar todas las imágenes en sus carpetas, hacer la captura de pantalla donde se puede ver todas las operaciones que he hecho este día, rellenar el diario de trading. Después, ¿qué es lo que hago después de terminar el día, la semana? Pues analizar los resultados semanales, sacar la conclusión sobre por qué he perdido y por qué he ganado esta semana, centrarme en las operaciones que he ganado esta semana, centrarme en las operaciones buenas que he hecho,
analizar las situaciones, las operaciones donde he perdido, contestar a la pregunta ¿por qué pierdo? Y contestar a la pregunta ¿cómo podría mejorar mi operativa? Después de terminar el mes, sacar la conclusión sobre cuántos ticks, cuánto dinero he perdido, he ganado este mes, calcular el porcentaje de las operaciones cirujanas y calcular el porcentaje de pérdida o ganancia al respecto del depósito inicial, ¿vale? Al final del mes para ver cuántos por ciento he perdido o he ganado al respecto del depósito inicial. Y eso es todo. Son 8 páginas. Debe ser más. Colocando las imágenes y tal. Este patrón solamente tiene una imagen. Mal hecho. Pero en general, en mi opinión, eso es como se debe estar el diario el plan de negocio de un trader. Son muchas cosas sobre las que hay que pensar, las que hay que definir. Justamente os va a dar tiempo en agosto para hacerlo. Creo yo, digo yo, no sé. ¿Qué opináis? ¿Da tiempo en hacerlo en un mes? También lo creo, Marco, que es más que suficiente. Si no contrato una secretaria. Sí, buena idea, Jorge. Bueno, pues eso sería vuestra tarea práctica para todo el mes siguiente, para el agosto. Bueno, el mes actual, en realidad. Estamos en día 2. Eh, Cualquier pregunta, eh, hablamos por el foro, comentamos por el foro. Os animo subir vuestras operaciones, aunque esas operaciones os salen solamente las pérdidas, ¿vale? Subidlas y comentamos por qué pasa eso. Cualquier resultado es resultado, no existe un resultado positivo o negativo. El resultado es los datos para analizar y estos datos pueden servir para mejorar la operativa. ¿Vale? Entonces hay que usarlos, aprovechar de ellos, de nuestros errores y ir mejorando poco a poco nuestro plan de negocio, añadiendo las reglas de operativa, etc. Marco dice que subí una operación. Sí, lo vi. No lo comenté, pero lo vi. En Dow Jones. Si alguien quiere ver, buena operación. Muy buena operación, me parece. Lógica clara. Entrada en el momento justo. Stop loss pequeño. Take profit. El ratio. No sé, no veo aquí el ratio. Ah, bueno. El ratio 1 a 3 seguro que sí. Me parece una muy buena operación. No sé qué indicador utilizas tú, Marco. Order flow. ¿O qué es? ¿Qué es este indicador? Order flow. ¿Ok? Noft. La primera vez que oigo hablar de Noft. ¿Podrías subirlo en el foro cerrado, por favor, para los demás?
a ver si a alguien le gusta. Y yo nunca he utilizado este indicador. Bueno. Eh, ¿Qué más? Me gustaría pediros un favor, una cosa. Em, por privado, si es posible, si me podríais mandar vuestra opinión sobre el curso a mi email, como qué os ha parecido el curso en general, vuestra opinión de las clases, de las sesiones. eh, y aparte de esto, eh, en el foro voy a crear un tema donde me gustaría que me comentasteis eh, qué es lo que yo podría mejorar para los próximos cursos. ¿Vale? Siempre hay que mejorar algo, siempre hay algo que mejorar, siempre hay. En la operativa, en curso, siempre hay. Yo tomo con tranquilidad crítica constructiva, ¿vale? La crítica destructiva no me interesa para nada, pero la crítica constructiva la tengo en cuenta siempre. Sobre todo yo mismo soy una persona muy crítica conmigo mismo, ¿no? Me exijo a mí mismo muchísimo. Y entonces tener una opinión desde otro punto de vista me vendría bien eh, para poder mejorar en el futuro. Es lo que siempre procuro hacer. Y entonces os pediría dos opiniones, dos cartas distintas, digamos. Un email con la opinión del curso y comentar en el foro qué es lo que podría mejorar para el próximo curso. ¿De acuerdo? Y nada más. Nada más. Estaremos en contacto en agosto. Cualquier cosa cualquier pregunta, comentario, me interesan vuestros business planes. Estaré encantado ayudaros con este asunto. ¿Vale? Si no tenéis ninguna pregunta más, es todo para hoy. Un placer conoceros a todos, de verdad. Y es un suerte de tener vuestra confianza en mí. Nunca lo voy a olvidar. Sois el primer, quizás el último concurso grupal mío. Os prometo tener mucha, ¿cómo se dice en castellano? Mucho cariño, ¿vale? Y espero que no he ofendido a nadie durante el curso, que he sido, el curso ha sido, que podéis aprovechar de este curso, ¿vale? Que os ha gustado. eh, y solamente dar las gracias. Dar las gracias por participar, por la confianza. Ok. Un placer para mí de conocer a todos vosotros. Vale. Y, y que tengáis un buen fin de semana. Estamos en contacto, ¿eh? Sí, saludos. Saludos a todos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao, chao.